Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un nuevo drama, un nuevo romance y, como el título lo indica, un nuevo capítulo en la saga de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desglosar un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, en los foros de fans, y en general, en cada rincón donde se habla de esta icónica pareja. Vamos a hablar de ese momento, ese comentario, esa interacción que ha generado titulares, cuando Kerem Bürsin felicita a Hande Erçel, y la critica. Sí, lo sé, suena contradictorio, suena a culebrón digno de las mejores producciones turcas, pero aquí estamos para analizarlo con lupa y desentrañar todos los secretos. Antes de que nos metamos de lleno en este jugoso chisme, quiero recordarles algo importantísimo: suscríbanse al canal. Si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, si quieren análisis profundos, noticias de última hora y por supuesto, mucho drama, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y así ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Y ahora sí, vamos al lío. El tema de Hande y Kerem es sin duda uno de los más recurrentes en este canal. Desde que protagonizaron la exitosísima Sen Kalkapm, su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de fascinación. Su química era innegable, su romance parecía de cuento de hadas, y su ruptura, bueno, su ruptura fue un golpe durísimo para muchos fans que todavía sueñan con una reconciliación. Pero hoy no vamos a hablar de sueños rotos, sino de una felicitación, con un giro inesperado. Todo comenzó, como suele suceder en estos tiempos, en las redes sociales. Hande Erçel, como sabrán, es una de las actrices más populares y con más seguidores en Instagram. Recientemente Hande ha estado explorando nuevas facetas de su carrera, más allá de la actuación. Ha estado trabajando en proyectos de diseño, ha participado en campañas publicitarias de alto perfil, y ha demostrado una gran versatilidad. Y es precisamente uno de estos proyectos el que generó la controversia. Hande lanzó una colección cápsula de ropa en colaboración con una reconocida marca. La colección, que refleja el estilo personal de la actriz, ha sido recibida con críticas mixtas. Algunos la han elogiado por su originalidad, su frescura y su audacia. Otros, en cambio, la han criticado por ser poco innovadora, demasiado genérica, o simplemente por no estar a la altura de las expectativas. Y es aquí donde entra Kerem Bürsin. Kerem, fiel a su estilo, felicitó públicamente a Hande por este nuevo logro. Publicó un mensaje en sus redes sociales, felicitándola por su creatividad, por su espíritu emprendedor y por atreverse a explorar nuevos caminos. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Un exnovio apoyando a su exnovia, demostrando madurez y respeto. Pero, aquí viene el pero. En el mismo mensaje, Kerem añadió una serie de comentarios que muchos interpretaron como críticas veladas. Dijo algo así como: «Es genial que estés explorando tu lado creativo, Hande. Pero recuerda que el éxito no solo depende de la fama, sino también del trabajo duro y la dedicación. No te dejes llevar por las tendencias pasajeras y mantente fiel a tu estilo». ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales se encendieron. Los fans de Hande se sintieron ofendidos, interpretando los comentarios de Kerem como un ataque directo a la actriz, insinuando que su éxito se debía más a su fama que a su talento. Los fans de Kerem, por otro lado, defendieron al actor, argumentando que sus palabras eran simplemente un consejo bien intencionado, una muestra de preocupación por el futuro de Hande. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem estaba criticando a Hande, o simplemente estaba tratando de darle un consejo? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar el contexto. Primero hay que tener en cuenta la personalidad de Kerem. Kerem es conocido por ser una persona directa, honesta y a veces incluso un poco brusca. No suele andarse con rodeos y dice lo que piensa, sin importar las consecuencias. Esto en muchas ocasiones ha sido interpretado como arrogancia o falta de tacto, pero también es una de las razones por las que sus fans lo admiran. Segundo, hay que considerar la relación entre Hande y Kerem. A pesar de su ruptura, se sabe que ambos mantienen una relación cordial y respetuosa. Han sido vistos juntos en varias ocasiones y han hablado públicamente el uno del otro de forma positiva. Es posible que Kerem, como amigo, se sienta con el derecho de dar su opinión sobre las decisiones de Hande, especialmente si cree que ella está tomando un camino equivocado.
Tercero, hay que analizar la colección de ropa de Ande. Como mencioné antes, la colección ha recibido críticas mixtas. Algunos la han elogiado, pero otros la han criticado por ser poco original. Es posible que Kerem, al ver la colección, haya sentido la necesidad de dar su opinión, no para atacar a Ande, sino para ayudarla a mejorar en el futuro. En mi opinión, creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio. No creo que Kerem haya tenido la intención de criticar a Ande de forma maliciosa. Creo que sus palabras fueron una mezcla de felicitación sincera y consejo bien intencionado, aunque quizás expresado de una forma un poco torpe. Es cierto que los comentarios de Kerem podrían haber sido más suaves y menos ambiguos. Podría haber felicitado a Ande por su nuevo proyecto sin necesidad de añadir comentarios que pudieran ser interpretados como críticas. Pero también es cierto que Ande es una persona adulta y capaz de tomar sus propias decisiones. No necesita que nadie le diga qué hacer o cómo hacerlo. Al final, lo que importa es que Ande y Kerem sigan adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y siendo felices. Si su relación de amistad puede sobrevivir a este pequeño incidente, entonces todo estará bien. Y si no, pues, siempre nos quedará el chisme para entretenernos. Además de las redes sociales, la prensa turca también ha estado muy activa en este tema. Varios medios han publicado artículos analizando los comentarios de Kerem, entrevistando a expertos en relaciones públicas y buscando la opinión de otros famosos. Algunos medios han sido muy críticos con Kerem, acusándolo de intentar sabotear la carrera de Ande. Otros, en cambio, han sido más comprensivos, argumentando que Kerem simplemente estaba siendo honesto. Lo cierto es que la prensa turca siempre ha estado muy interesada en la relación entre Ande y Kerem. Desde que comenzaron a salir juntos, su romance ha sido portada de revistas y tema de conversación en programas de televisión. Su ruptura, como ya dije, fue un gran acontecimiento en el mundo del espectáculo turco, y cualquier interacción entre ellos sigue generando un gran interés. Y es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son mucho más que simples actores. Son íconos, símbolos de una generación, modelos a seguir para muchos jóvenes. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido una fuente de inspiración para muchos fans que sueñan con encontrar el amor verdadero. Y aunque su romance haya terminado, su legado sigue vivo en el corazón de sus seguidores. Por eso cualquier noticia relacionada con ellos genera tanta expectación. Queremos saber qué están haciendo, cómo están viviendo sus vidas, si se han reconciliado o no. Queremos creer que el amor verdadero existe y que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día. Pero volviendo al tema de la felicitación/crítica, creo que es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Kerem puede haberse equivocado al expresar sus opiniones de forma tan directa, pero eso no significa que sea una mala persona. Y Hande puede sentirse ofendida por los comentarios de Kerem, pero eso no significa que deba guardar rencor. Lo importante es que ambos aprendan de esta experiencia y sigan adelante con sus vidas. Que sigan persiguiendo sus sueños, que sigan creando arte y que sigan inspirando a sus fans. Y si algún día deciden reconciliarse, pues, bienvenido sea el amor. Pero mientras tanto sigamos disfrutando del chisme, sigamos analizando sus movimientos y sigamos soñando con un final feliz. Porque al final eso es lo que nos gusta a los fans, el drama, el romance y la esperanza de que todo termine bien. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la felicitación/crítica de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Como vimos, este tema ha generado mucha controversia y ha dividido a los fans. Algunos creen que Kerem estaba siendo malicioso, otros creen que simplemente estaba dando un consejo. En mi opinión, la verdad se encuentra en un punto intermedio. Lo importante es recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Kerem puede haberse equivocado al expresar sus opiniones de forma tan directa, pero eso no significa que sea una mala persona. Y Hande puede sentirse ofendida por los comentarios de Kerem, pero eso no significa que deba guardar rencor. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la felicitación/crítica de Kerem? ¿Creen que estaba siendo malicioso, o simplemente estaba dando un consejo? ¿Creen que Hande debería estar ofendida? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan.
Y por último quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den me gusta a este vídeo y que lo compartan con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que yo pueda seguir trayéndoles noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Así que no se olviden, suscríbanse, denle me gusta y compartan. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.